Queremos saludarles, mis apreciados amigos y hermanos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con un personaje especial para nuestra conferencia, para nuestra asociación. Es el hermano Jefferson Tovar, auditor de nuestra asociación. Bienvenido, Jefferson. Pastor Ángel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los presentes. Lección número 5 para el 29 de julio, titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Bueno, como es costumbre, en ese repaso vamos a tener un momento de oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé entendimiento. ¿Qué tal si nos dirigen oración, hermano Jefferson? Oremos, pastor. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de compartir tu palabra. Pedimos tu dirección en este momento para que sea un instrumento que pueda llegar a muchas personas, que podamos compartir tu mensaje y compartir las buenas nuevas que nos envías cada día de salvación. Acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, queremos hablarles un poquito acerca del contexto, seguir ampliando el contexto, para que cada lección pueda ser más significativa y pueda llegar más a nuestros corazones. Permítame. El apóstol Pablo realiza 3 viajes misioneros y es en el segundo viaje misionero donde Pablo pasa por Éfeso. Al ver que la ciudad era una ciudad próspera y una ciudad espiritual, entonces Pablo decide empuntar todas sus fuerzas espirituales para su tercer viaje misionero, que dura alrededor de 4 años, pasa casi 3 años en Éfeso. Estamos hablando del año 52, 53 y 54. Ahora, en esos 3 años que Pablo está en Éfeso, realiza obras grandes y prodigiosas. Si nosotros hemos leído el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, 19, notamos la gran labor que realizó el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo deja la iglesia conformada en esta ciudad y decide seguir su viaje. En ese seguir del peregrinar del apóstol Pablo termina preso en Roma. Año 60, 62. Ahora, estando en el año 60, 62, decide escribir a los hermanos de Éfeso una carta. Eso por un lado. Ahora avancemos al otro panorama. El otro panorama es que los judíos y los gentiles habían tenido una guerra milenaria. Habían estado en diferencias teológicas, diferencias sociológicas y diferencias religiosas. Bien sabemos, mi apreciado Jefferson, que un judío no saludaba a un gentil. Tampoco hacía transacciones financieras, mis hermanos. Y sí que menos se congregaban en el mismo templo. Así, mis apreciados hermanos, que los hermanos de Éfeso, que eran gentiles, que adoraban a muchos dioses, ahora habían conocido al Dios verdadero, al Dios de Pablo, a Jesús. Y vamos a suponer que uno de esos hermanos en el año 62, 63, quería viajar a Jerusalén, lugar donde estaba el templo, porque ustedes saben que el templo es destruido por el año 70, un 30 de agosto. Así que todavía estaba el templo. Así que el hermano de Éfeso viajaba a Jerusalén. Y cuando llegaba a Jerusalén encontraba todavía que esos judíos cristianos que estaban en Jerusalén no los aceptaban mentalmente, no los aceptaban socialmente y tampoco los aceptaban espiritualmente. Hasta tal punto que su aceptación no era solo algo de la mente y del corazón, sino también de la letra. Allá en los muros de Jerusalén, cuando aún existía el templo, estaba escrito en latín que era so pena de muerte que un gentil entrase al templo. Tremenda división, mi apreciado hermano Jefferson. Bajo ese contexto, entonces, Pablo escribe que Cristo realiza una obra especial para la iglesia. Como usted lo decía, los gentiles se sentían excluidos dentro del mismo templo.
aunque ellos pertenecían al mismo cuerpo en este momento, pertenecían a las mismas creencias, por así decirlo, estaban excluidos. En su pasado, los gentiles estaban sin Cristo, estaban lejos del pueblo israelita. Pablo dice que estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. No tenían esa promesa de salvación, pero aún así vemos algo importante. Ellos estaban envueltos en discordias, y esas discordias principalmente se enfocaban en insultos que eran por términos de la circuncisión y la incircuncisión. Los judíos insultaban a los gentiles con términos de incircuncisos, y los gentiles por su parte insultaban a los judíos con términos de circuncisos. Cristo eliminó ese tipo de divisiones y conflictos. Vemos algo interesante, pastor, que cambió radicalmente todo en Efesios 2:13. Dice la palabra de Dios, un texto maravilloso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea los gentiles, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Qué bien, vemos que todas estas disputas se eliminaron a través de Jesús en la cruz. Maravilloso. Sí, mis apreciados hermanos, la cruz, que en un tiempo fue símbolo de opresión, símbolo de miedo, símbolo de terror, símbolo de desprestigio. Ahora Pablo lo utiliza como un símbolo con varias aplicaciones. Quisiera invitarles para que los que tienen Biblias puedan leer conmigo Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice: mediante la cruz reconcilió Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Ahí aparecen tres pensamientos que quisiera compartir con ustedes en esta mañana de lo que hizo la cruz de Cristo. Primer pensamiento dice que los gentiles, como tú lo explicas, los gentiles estaban lejos de Dios. Pues en especial los hermanos de Éfeso adoraban a otros dioses. Tenían otra cosmovisión. Tenían otras escrituras sagradas para ellos. Pero ahora llega Pablo con un mensaje especial, el mensaje de la cruz. Y déjame decirles que el mensaje de la cruz es uno de los mensajes más hermosos. Cuando tú lees, entiendes el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es casi que irrefutable, es casi que imposible que no aceptes lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación que nos dio. Así que el apóstol Pablo toma esa figura y dice que en la cruz de Cristo los gentiles fueron acercados al Dios verdadero, porque adoraban, pero adoraban a otros dioses. Segundo, el apóstol Pablo dice que fue en la cruz de Cristo que la enemistad que existía entre los judíos y los gentiles, ahora se derriba, se destruye esa enemistad. O sea que como que esa enemistad no se logró a través de una mesa de negociación para la paz, no. Esa enemistad a través del sacrificio de Cristo Jesús se derriba, se destruye. Y tal vez es lo que pasa cuando una persona conoce a Cristo. Ya no tiene enemigos. Ahora el enemigo pasa a ser Satanás, el adversario. Y sus enemigos pasan a ser las primeras personas para ganar para el reino de los cielos. O sea, su amigo, como tú lo acabas de decir. Y tercero, Pablo dice que en la cruz hubo una reconciliación. Y esto es muy importante. Me encanta esa frase, reconciliación. Los judíos llevaban muchos años en disputas con los gentiles, pero en la cruz se reconcilian. Hay una amistad, hay una familiaridad. Más adelante lo vamos a ver. Y me llama la atención, mis apreciados, porque he escuchado historias de padres que han discutido con sus hijos
y ha habido esa enemistad. En el peor de los casos mueren en enemistad y queda ese dolor ahí profundo en el corazón de no haber habido una reconciliación. Pero en el mejor de los casos, en el momento final de la vida, ese padre decide reconciliarse con ese hijo. Esa madre decide reconciliarse con ese hijo. Esos esposos deciden reconciliarse. Y entonces se convierte esto en un momento de gozo, de alegría, de tranquilidad, un momento de felicidad. Pues mis apreciados hermanos, Pablo dice que en la cruz de Cristo se reconcilia el mundo entero, no importando de qué religión sea, de qué pensamiento, de qué nivel social, de qué pueblo, de qué territorio, de qué lugar. Ahora, me llama la atención mi apreciado hermano Jefferson porque los judíos tenían un conocimiento de Dios, pero estaban perdidos por sus problemas de interpretación y de vivencia. Y los gentiles no tenían el conocimiento del Dios verdadero, adoraban, pero también estaban perdidos. Están en las mismas condiciones. Estaban en las mismas condiciones. Ahora Pablo dice que hay un solo camino para la salvación. O sea, coloca a todo mundo en el mismo nivel. Dice, la salvación, la reconciliación, la paz la trae el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cruz del Calvario trae eso. Ahora, esto de, no sé, mi apreciado Jefferson, esto de los muros, esto es antiguo y permanece todavía. Yo leía durante esta semana algo acerca del muro de Berlín. Ese muro que en la Guerra Fría separó a la Alemania oriental de la Alemania occidental, ¿cierto? De la capitalista a la comunista, a la socialista. Y fue en el año de 1989 que se derribó, o sea que los muros siempre han existido. Pero no solo han existido a nivel físico, sino que existen en la actualidad. Estamos en elecciones a las alcaldías y a la gobernación y a la asamblea, y la política trae muros divisorios. Incluso, no sé, usted es hincha de qué, ¿el Nacional o del Tolima? Del Nacional. Nacional. Y yo soy hincha del Tolima. Así que eso podría traer un muro que nos divida. Pero más terrible cuando los muros existen dentro de las mismas personas que creemos en Cristo. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Te invitan a un matrimonio a la Iglesia Católica. Entonces tú dices, no, yo no voy porque es la Iglesia Católica. Oye, bien interesante. Los hermanos de la Iglesia Católica creen en Jesús, pero tú has hecho un muro que no le permite entrar a compartir un momento social con ellos y muy importante para la vida de ellos. O vamos a colocar el caso viceversa. Tenemos familia católica y tenemos un matrimonio de uno de nuestros hijos en la iglesia adventista. O sea, hacemos la invitación y ellos tampoco vienen al templo. Bien interesante porque aún adoradores de Cristo, seguidores de Cristo, en el siglo XXI. Y existe un muro divisorio. Existe un muro divisorio. Interesante, pastor. Vemos como usted lo decía que esto viene desde mucho antes. Vemos como en la iglesia, en el templo, usted lo decía, existía ese muro con penalidad de muerte que les impedía a ellos adorar plenamente a Dios. Pero vemos el papel importante que cumple Cristo a través de la cruz como remueve cualquier muro, en especial ese muro que les impedía adorar plenamente a Dios. Y Efesios también nos muestra algo importante a resaltar, y es que la abolición o lo que se anuló no fue la ley de los 10 mandamientos, que es lo que muchos creen o malinterpretan, pensando de que lo que se abolió en la cruz fueron los 10 mandamientos. Todo lo que se abolió o se eliminó o se anuló fueron esas leyes ceremoniales, esas leyes que impedían que existiera una relación directa con los gentiles y los judíos. Era todo eso que impedía que hubiese comunión, que hubiese esa armonía, esa paz que solo Cristo otorgaba. Pero aún así, ellos tenían esa intranquilidad, estaban intranquilos, no tenían paz. Y en la lección de esta semana vemos cómo esa paz es otorgada a través de ¿quién? De Cristo. Mira, mis apreciados,
a Jefferson toca un punto bien vital, bien importante. Porque el versículo 15 del capítulo 2 dice que abolió en su carne la enemistad, la ley expresada en mandamientos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para un lector superficial de la Biblia, como tú lo acabas de decir, podría llegar a pensar que el muro divisorio tenía que ver con leyes y mandamientos, y en el peor de los casos, con los 10 mandamientos. Pero si nosotros leemos y notamos en el libro de los Efesios, Pablo hace alusión a muchos mandamientos. Los menciona Detalladamente. Y si nosotros leemos toda la teología paulina, no solo el libro de los Efesios, vamos a notar que Pablo es un fiel, podríamos decir, observador de los mandamientos y defensor de los 10 mandamientos. Pero inevitablemente, como tú lo dices y como lo escribe Pablo a los Éfesos, inevitablemente, si los judíos habían hecho sobre los mandamientos de la ley de Dios, los 10, y sobre los mandamientos de Moisés, los 613, habían hecho algunas anotaciones personales, aplicaciones personales e interpretaciones personales. Y eran estas observaciones y estas aplicaciones y estas interpretaciones las que había hecho esa división, las que habían hecho ese muro. Porque al fin y al cabo, mis apreciados, Dios no es Dios de separaciones ni de muros. Dios es Dios de todos, Padre de todos. Ahora, inevitablemente, esta situación traía, cuando hay divisiones en tu casa, tu familia, aún mismo en el trabajo, eso trae, tú dijiste, trae intranquilidad, tristeza, se pierde la paz. Y déjame decirles que el mensaje de la cruz es un mensaje de paz. Jesucristo vino a pregonar no guerra, Jesucristo vino a pensar unidad y paz. Ahora, a predicar. Cuando Jesús estaba terminando su ministerio en la tierra, por allá en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 27, dijo algo interesante. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz. Pero él dice, la doy no como el mundo la da, sino como yo la doy. Porque déjame decirles, mis apreciados, que la paz de Cristo no es la paz que nosotros pensamos, no es la que se está tratando de firmar, que se firmó hace algunos años y que se piensa que por medio de unos parámetros se logra tener paz. La paz bíblica es una paz shalom, es una paz que va más allá de la ausencia de los conflictos o de la ausencia de guerra. Es una paz que quiere el bienestar para su hermano. Es una paz integral. Es una paz que llega a la mente, al corazón, a las acciones. Es una paz que trae un bienestar social, una paz que trae un bienestar moral, es una paz que trae un bienestar espiritual, es una paz que trae un bienestar físico. O sea, es una paz completa. De esa paz Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas yo he venido y quiero que en mis palabras vosotros tengáis paz. E incluso cuando Jesús resucita dice algo a los discípulos. No estaban en guerra, pero Él les dice, paz a vosotros. Bonito saludo. Shalom a vosotros. Paz a vosotros. De esta forma, mis apreciados hermanos, podemos decir que el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, el mensaje no solo trae un bienestar físico, espiritual, sino trae una paz integral. Que a veces no la vivimos en las iglesias, lamentablemente, aún en el mismo núcleo del cuerpo de Cristo. No hay paz a veces, lamentablemente. Así es, pastor, es triste, pero es la realidad. La muerte de Jesús nos trae dos bendiciones. Una bendición
vertical, que es esa conexión directa que tenemos con Dios. Y aparte de eso nos otorga una bendición horizontal, que es la bendición de la solidaridad o comunión con mi hermano, con mi amigo, con mi compañero. A veces somos ermitaños, no sabemos convivir en comunidad y no nos damos cuenta de que ya el sacrificio en la cruz nos ha otorgado el perdón. Si Dios a mí me perdona, si yo recibo el perdón, ¿por qué yo no puedo otorgarle el perdón a otra persona, a mi hermano? Y eso es lo que me impide que yo tenga esa paz y esa tranquilidad dentro de la misma iglesia. La lección nos enseña de que se nos otorgó un regalo mucho más especial, un regalo aparte de la paz, de esa derribación de los muros, se nos otorgó la iglesia. La iglesia, que era lo que nos permitía, yo veo la iglesia, pastor, la iglesia local como ese refugio seguro, ese refugio donde usted puede estar en camaradería, en amor. El término hermano hace que usted esté como en su misma familia. Vea a los hermanos de la iglesia y sienta las aflicciones de ellos como si fueran suyas. Y es lo que Dios quiere. En la iglesia no hay barreras, no hay ningún tipo de barreras. Es como ese lugar seguro donde usted no tiene problemas sociales, donde usted no tiene divisiones políticas, donde usted no tiene división por equipo de fútbol, como lo decíamos ahora. La iglesia es eso que nos otorgó Cristo y lo que quiere que nosotros vivamos en armonía. Es eso que nos permite a nosotros vivir tranquilos dentro de un mundo que está en total conflicto, en constante conflicto. La iglesia me otorga eso, me otorga, yo lo puedo aplicar como es, como Cristo nos entregó, nos dejó la iglesia para vivir en armonía, para tener un lugar seguro, un lugar de paz y de tranquilidad. No solamente ser ese medio para estar en conexión directa con Dios, ir y buscarlo, sino es ese lugar de tranquilidad, esa zona de confort donde yo voy a estar seguro y voy a estar en constante comunión con mi hermano. Perfecto. Qué maravilloso, mis apreciados. La lección de esta semana, yo creo que mi apreciado Jefferson nos ha traído grandes lecciones a nuestra vida práctica. Quisiera compartir alguna de ellas que ya nuestro hermano Jefferson enunció y que también las hemos venido enunciando durante el repaso. Permítanme y les comparto. En Cristo, Dios unió a gentiles y a judíos. En Cristo, en el sacrificio de la cruz del Calvario. Así que nosotros en Cristo en la actualidad debemos tratar de vivir en armonía, en confraternidad, en familiaridad con nuestros hermanos que creen igual que nosotros, pero también con nuestros hermanos que no creen igual que nosotros. En Cristo podemos lograrlo. Segundo, en Cristo debemos ser promotores de paz, no de guerra. Promotores de apaciguar, promotores de lealtad, promotores de unión, no de desunión, promotores de unanimidad, de uniformidad, bajo los conceptos de la palabra de Dios, por supuesto, en Cristo. Y en Cristo, mis apreciados hermanos, si bien pareciera que la palabra de Dios nos manda a hacer una distinción entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor, entre lo que aplica a la palabra de Dios y a la conducta del cristiano y lo que no aplica, pareciera que la Biblia nos manda a hacer una separación. La separación tiene que ser en acción, en pensamiento, en obra, para con nosotros, pero no debe ser en sentido de separación, porque al fin y al cabo lo que busca Cristo para cada uno de nosotros, mis apreciados, es que como creyentes podamos ganarnos el mundo entero, podamos predicarle al mundo entero, podamos traer a ese pueblo gentil, a ese pueblo idólatra, a ese pueblo que tiene falsos conceptos de falsos dioses, los podamos traer a una unidad en Cristo, a encontrar la paz en Cristo y a encontrar el camino hacia la salvación. Así, mi apreciado amigo y hermano que me escucha, que de pronto tu deseo de fidelidad y tu deseo de perseverancia y tu deseo de santidad no te haga un obstáculo, no se convierta en un obstáculo, en una barrera para cumplir la misión,
sino más bien se convierta en una herramienta para mostrarle al mundo un estilo de vida diferente y ganarlos para Cristo, que fue justamente lo que hizo Pablo. Y es nuestra tarea. Y es nuestra tarea. Pablo salió no a hacer una barrera con los hermanos de Éfeso que adoraban muchos dioses. Salió a mostrar un estilo de vida diferente y a ganarlos para Cristo. Para que ahora en la iglesia, tanto judíos como gentiles adoraran al Señor bajo la cruz. Igual para nosotros en la actualidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi apreciado hermano. El Señor pueda traer paz a tu vida en esta semana. Muchas gracias, apreciado Jefferson. Gracias, Excelente pastor, por expositor. esta invitación. Y vamos a tener una oración. ¿Qué tal si nos dirigen oración? Así es. Padre Santo, gracias por el mensaje que nos envías en esta semana. Gracias porque a través del sacrificio que hiciste en la cruz, eliminaste todo este tipo de barreras, eliminaste todo este tipo de divisiones que existían, que hacían que no se tuviese tranquilidad y paz. Nos otorgas en este tiempo la iglesia para que sea ese refugio seguro, ese lugar donde estemos tranquilos, en camaradería con nuestros hermanos y que podamos compartir este mensaje con otras personas y traer a muchas almas a tus pies para que podamos pregonar este mensaje y tener el privilegio de poder recibirte muy pronto y poder disfrutar contigo la eternidad. Gracias, acompáñanos, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis apreciados amigos, y hasta una próxima emisión. Bendiciones, pastor.